Buenos días, mis hermanas. Les saludo en el amor del Señor, dando gracias por la vida, la salud que Él nos concede. Quisiera que oráramos, hermanas, para comenzar el estudio del día de hoy. Amado Señor, damos gracias, Señor, por la vida, la salud, por la provisión de alimentos, Señor, en nuestros hogares, porque nos guardas, nos protege, porque moriste, Señor, en una cruz por nosotros, porque nos das vida eterna, Padre amado, porque podemos servirte, Señor, en tu palabra. Te pido, Padre, que seas fortaleciendo nuestras vidas, que nos guíes, Señor, en todo lo que hagamos estos días y que tu palabra, Señor, sea enseñada para que pueda ser también, Señor amado, atesorada, Señor, en nuestro corazón. Gracias por todo lo que nos has dado, por la bendición de ser tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan, capítulo 3, del 18 al 24. Y dice así, comenzamos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotras por el Espíritu que nos ha dado. El Señor, hermanas, bendiga su palabra. Entonces, vamos a comenzar. Sabemos, ¿cierto?, que Juan era el discípulo amado, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Su apodo ya era Hijo del Trueno. Ya él era el discípulo más joven que caminó con Jesús. Juan conoció a Jesús siendo muy joven. Ya él era rudo y se enojaba fácilmente. Ahí, por eso su apodo, Hijo del Trueno. Y Juan terminó escribiendo sobre el amor de Dios. ¿Ya? Juan tenía la autoridad para decir, ¿cierto?, lo que decía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él era un testimonio viviente de lo que Jesús hizo en su vida. Ya veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando decimos amar de palabra, esto es sentir amor y decir palabras de amor, pero no hacemos nada. ¿Ya? Cuando decimos que amamos de lengua, manifestamos amor, o sea, no manifestamos amor en lo absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lengua es de aquí hacia afuera. ¿Ya? Hay un coro muy hermoso que dice, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Es un coro muy hermoso, hermanas. A mí me gusta mucho. Y aquí refleja un poco lo mismo. Veamos qué dice en Santiago 2, 15 y 16. Dice así. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Ahí podemos ver, hermana, un ejemplo de lo que es el amor. ¿Ya? Amar es algo que nace del corazón y te lleva a hacer una acción. ¿Ya? Entonces, amar de palabra, su opuesto es amar de hecho. Y el amar de lengua, su opuesto es amar en verdad. Entonces, de corazón, ¿cierto? Y con acciones. De hecho y en verdad.
Ya, veamos qué dice el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hermanas, nuestro testimonio y nuestra espiritualidad se ven reflejadas en el amor que demostramos a nuestro prójimo. Ya, eso quería hacer un alcance, eso con el respecto del versículo de 18. Como les leí el versículo 19, dice: hermanas, si usted y yo, que somos hijas de Dios, ya estamos utilizando los recursos que Dios, los recursos, el tiempo que Dios ha provisto para difundir y llevar la palabra del Señor a quienes lo necesitan, a quienes no lo conocen, independientemente cuál sea su situación personal, social, el Señor te va a hacer sentir, ¿ya?, en tu corazón la certeza de que estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? Él te va a hacer sentir en tu corazón que tú estás haciendo lo correcto, que tú estás buscando hacer la voluntad de Dios. Hermanas, Dios siempre va a querer que hagamos su voluntad, hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. ¿Ya? Ahora, una pregunta. ¿Usted ora? ¿Usted ora al Señor? Yo me imagino que sí. ¿Ya? A través de la oración tendremos nosotros la seguridad y la confianza de que algún día, hermanas, cuando el Señor venga, podamos presentarnos delante de Él, ¿ya? Y Él nos va a decir: has cumplido tu labor, me has obedecido, obedeciste lo que yo te mandé a hacer. ¿Ya? Entonces, veamos qué dice 2 de Timoteo 4:8. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:8? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No va a ser solamente, porque aquí Pablo, él estaba seguro, él tenía la certeza de que el Señor le iba a dar una corona. Él estaba confiado en el Señor, él entregó su vida al Señor. Ahí tenemos un ejemplo también de lo que hizo Dios con él, de lo que hizo Dios cuando le transformó. Entonces, ¿qué más maravilloso dejar que Dios cambie nuestras vidas? Cambie tu vida, cambie mi vida, porque mi vida Dios la cambió, yo no te digo, hermana, muchísimo. Entonces, yo confío, hermanas, tengo la certeza de que algún día cuando el Señor venga, espero estar ahí y no salir de delante de la presencia del Señor avergonzada por no haber hecho su voluntad. ¿Ya? Veamos qué dice el versículo 20. Leamos el versículo 20. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Aquí en el versículo 20, hermanas, podemos ver si nuestro corazón, dice, nos reprende, nos condena por algo malo que nosotros hemos estado haciendo, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Ya? Él conoce todo de mí, todo, lo que yo pienso, lo que yo siento, todo. Lo que yo pienso sin decir, también lo sabe. ¿Ya? Él también sabe cuando tú tienes dudas, ¿ya? Cuando esas cargas que tú llevas, la culpa por a lo mejor no haber perdonado a alguien, el saber que Él sabe cuando tú sigues viviendo en el pasado.
Te has quedado pegada en el pasado. El pasado pasó. Está allá. El presente es el hoy. El futuro no lo conozco. No lo sé. Porque le pertenece a Dios. Solamente Él sabe cuál es mi futuro, cuál es tu futuro de cada una de nosotros. Pero yo es en el presente donde me debo enfocar en buscar la voluntad del Señor. Ahora, yo le pregunto, hermana, ¿cuál voluntad es la que usted busca? ¿Hacer la voluntad suya o la voluntad del Señor? Porque a veces decimos buscar la voluntad del Señor y estamos buscando hacer lo que nosotros queremos. ¿Ya? Pero el versículo dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Es mayor que todo esto. Él conoce todo, Él sabe todo. Y no hay nada, hermana, nada. Si tú recibiste, hermana, al Señor Jesucristo en tu corazón, Él perdonó tus pecados. Te da una nueva vida. ¿Qué más puedes hacer? Orar, dejar todas tus cargas en sus manos. Y veamos qué dice en Romanos 8. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? Dejas que tu angustia, dejas que tu tribulación, dejas que tu te separe de Cristo. ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces tu pena, tus dudas, tus miedos te separan del Señor Jesucristo. ¿No? Te mantienen lejos, sí. Porque no tienes la comunión con el Señor, porque no tienes la confianza y la seguridad de que Él puede cambiar tu vida. Pablo tenía esa seguridad. Yo tengo esa seguridad. ¿Ya? Entonces, yo te animo, hermana, de verdad, a que busques la voluntad del Señor, a que dejes tus cargas, tus dudas, tus miedos, todo en las manos del Señor. Porque Él va a hacer su obra. Y para poder nosotros reflejar el amor, tenemos que descubrir cuál es el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Veamos versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Amados, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 21 y 22. Si tu corazón, hermana, no te reprende, te da confianza, te da la certeza, ¿cierto? En la oración y te da la seguridad, pídele a Dios con fe. Y Él te dará respuesta a tu oración, porque Él conoce tu corazón. Ahora, esa respuesta puede estar en tres maneras. Un sí, que Él sí te va a dar lo que tú le pides porque realmente lo necesitas. Un no, porque para Él también no es necesario. O una espera. ¿Ya? Esperar, hermanas, la voluntad del Señor requiere de paciencia, que es un fruto del Espíritu, como lo aprendimos anteriormente. Y que muchas de nosotras no tenemos paciencia, porque ya se nos agotó en algunos casos. ¿Ya? Otras la tienen que cultivar, porque aún les falta, ¿cierto? Tener paciencia y esperar en el Señor. Pero el Señor responde, hermana. Responde en su tiempo y en su momento. Y el versículo 22, aquí podemos ver, hermana, el amor en acción. ¿Ya? El amor de Dios que nos da seguridad cuando hago lo que agrada a Dios. Yo puedo esperar que Dios escuche y responda a mi oración. Y Él lo va a hacer en su tiempo
y en el momento preciso. ¿Ya? Tú le estás pidiendo a lo mejor al Señor un esposo para la que está soltera. El Señor responde, hermana. Soy testigo de eso. Yo hace muchos años atrás, vamos a cumplir 24 años casados con Eduardo. Y yo de muy chica oraba y le pedía a Dios un esposo. Que me ame, que me respete. Que sea un hombre bueno. Y hermana, yo le puedo decir que Dios concede las peticiones de tu corazón. Él me respondió a mí. Ahora, ¿a mí qué me queda hacer? Ahora, orar por mis hijos, para que ellos el día de mañana tengan unas esposas que los amen, que los respeten, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Y para mi Javi, obviamente un esposo que la ame, que la respete, pero que también ame a Dios. Entonces, todo eso nosotros lo hacemos en oración. Todo. Porque Dios conoce el corazón de cada una de nosotros. ¿Ya? Veamos el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dios nos ha mandado a amarnos, ¿verdad? Como decía aquí en el versículo 23. ¿Podemos cumplir este mandamiento? Yo creo que sí. Cuando hayamos entregado nuestras vidas a Cristo por completo, podemos, ¿cierto?, cumplir este mandamiento. ¿Ya? Cuando reconocemos su amor en nuestras vidas, ¿ya? Seremos capaces de amar y cuidar de otros. Hermanas, cuando yo y usted, o usted y yo, tenemos nuestra fe en Cristo, obedecemos sus mandamientos. Amamos a los demás. Todo esto se ve reflejado cuando caminamos en la palabra del Señor, cuando estudiamos la palabra del Señor. Y el versículo 24 y último dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ya? El Espíritu Santo confirma, ¿cierto?, estas verdades en nuestros corazones. Si nosotros no le causamos tristeza, ¿ya? Cuando entristecemos al Espíritu, ¿cuándo lo hacemos? Cuando no oramos, cuando no obedezco la voluntad del Señor, cuando no leo la palabra, cuando no medito en ella, cuando peco. De esa manera yo entristezco al Espíritu Santo. ¿Ya? Nuestra seguridad, hermanas, viene a medida que nos acercamos a Dios. Él continuamente nos está mostrando, ¿cierto?, su amor. Él está continuamente pendiente de nosotros. ¿Ya? Y cada vez que yo me acerco a Él, ¿cierto?, mi espíritu, ¿qué está? ¿Cómo está? Está contento, ¿cierto? Está lleno. Cada vez que yo oro, cada vez que yo leo la palabra, cada vez que yo medito en ella, mi espíritu, ¿cierto?, se llena. ¿Ya? Y está contento. Y mi vida, hermana, está de una forma diferente. Mi día está de una forma distinta. Cuando yo salgo en la mañana, antes oro, leo mi Biblia, medito en ella. Mi día es totalmente diferente a cuando yo no salgo y no lo hago. Entonces, hermanas, cuando ponemos nuestra fe en práctica, ya a través de nuestra obediencia a Dios, el resultado, hermana, es el amor. El Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, hermana, un ejemplo bien claro con respecto a esto.
cuando yo me amo, ¿cierto? Yo me pongo bella, me arreglo, yo me amo, ¿cierto? De esta misma manera, como yo me quiero, yo me amo a mí misma, tengo que amar a mi prójimo. Y cuando ponemos, hermana, nuestra fe en práctica, el Señor responde. Más allá de lo que nosotros podemos imaginar, Él responde. No olvide, hermana, que Dios, nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Cristo me amó primero cuando entregó su vida en la cruz por mí. Él me amó primero. Yo debía estar ahí, pero Él me amó primero. Hermanas, el Señor les bendiga. Las extraño muchísimo. Espero en el Señor que podamos reunirnos y para poder, orar, vernos, abrazarnos. Bueno, abrazarnos no podemos todavía, pero sí poder compartir un momento y pasar un tiempo grato. El Señor les bendiga y que tengan un bello día.